Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Por estos días muchos se preguntan cuál es la verdadera implicación de la extradición a los Estados Unidos de alias Otoniel, quien ya estaba colaborando con la Justicia Especial de Paz. Para ello, saludamos a esta hora de la noche al reconocido abogado penalista Raimundo Tello. Doctor Tello, bienvenido, buenas noches. Gildardo, muy buenas noches para tu amable teleaudiencia, estoy a tu disposición. Doctor Raimundo, inicialmente, ¿qué lectura le genera esta sorpresiva extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos? Gildardo, voy a opinar de acuerdo con el conocimiento que tenemos como ciudadanos de lo que está aconteciendo en nuestro país y de las manifestaciones que estaba haciendo a las autoridades judiciales, fundamentalmente a la Justicia Especial para la Paz, este ciudadano que estaba haciendo gravísimos señalamientos en contra de altas autoridades estatales, entre ellos fuerzas militares, de policía, algunos políticos y hasta ex servidores públicos del más alto nivel como ministros. Me genera una absoluta sorpresa que no se nos haya dado la oportunidad como ciudadanos colombianos, como soberanos, así lo dice el artículo 3 de la Constitución, de conocer en realidad qué era lo que estaba pasando. Y percibo que detrás de esta sorpresiva y ligera extradición está lo que siempre hemos cuestionado, reprochado, que se nos impida al pueblo colombiano tener conocimiento directo de cuál era el proceder o de cuál era la información que esta persona tenía, más cuando se nos ha dicho, no me consta, pero se nos ha dicho que al día siguiente a las 8 de la mañana un medio de comunicación de nivel nacional lo iba a estar interrogando en forma directa y nosotros íbamos a poder conocer con mayor claridad qué era lo que decía, con lo que enlodaba la conducta, la develaba de muchos servidores del Estado. A propósito de las víctimas, muchas de ellas habían interpuesto una tutela al Consejo de Estado con una medida cautelar que inicialmente impedía la extradición de alias Otoniel, porque al final esta medida fue reversada. Es algo que nos ha llamado también poderosamente la atención, pero que el Honorable Consejo de Estado lo ha resuelto de la siguiente forma. Ha dicho el Honorable Consejo de Estado que con ocasión de la acción de tutela que se interpusieran fue que se decretó una medida cautelar y esa medida cautelar implicaba que hasta que ella no se resolviera no podía ser extraditado al país del norte este ciudadano. Lo que conocemos es que la tutela se negó por el Honorable Consejo de Estado y al haberse negado, entonces quedó sin efectos la medida cautelar que se había establecido, lo que habilitó la extradición. Pero en esencia, lo que debe conocer nuestra comunidad es que lo que había generado la suspensión era que se estaba tramitando una tutela, no se había decidido y que estaba condicionado a que se emitiera una decisión. Se emitió la decisión negando, tenía que quedar sin efectos la medida cautelar. Doctor Raimundo Tello, ¿pierden las víctimas el derecho a la verdad con la extradición de alias Otoniel? Voy a hablar aquí con la experiencia vivida. La Corte Suprema de Justicia en materia de paramilitares estuvo emitiendo una serie de decisiones con las cuales suspendía la extradición, condicionaba la extradición a que la persona terminara de rendir sus versiones ante la justicia colombiana. Esa confianza tenía yo en este caso, que al momento de pronunciarse sobre la extradición de Otoniel también se nos dijera, pero mientras esté declarando ante la JEP o lo requiera la Fiscalía o la propia Corte, no podrá ser extraditado. ¿Por qué eran importantes estas manifestaciones? Por la experiencia que tenemos. Poderosos narcotraficantes, poderosos paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos con el compromiso de su regreso a Colombia una vez cumplieran su sanción. Se quedaron en los Estados Unidos. Y muchos de aquellos que se quedaron en los Estados Unidos se han convertido en la negación de su información a las autoridades colombianas. Es decir, se han quedado con la verdad en los Estados Unidos. Yo sí me atrevo a decir, las víctimas están en el gravísimo riesgo hoy de que la verdad se sepulte en los Estados Unidos. La extradición de alias Otoniel llega además en un momento en que estaba prendiendo el ventilador, dando nombres de militares y políticos. ¿Pudo haber sido esa la verdadera causa de su envío a los Estados Unidos? Tengo que responderle positivamente, Gildardo. Tengo que decirle que no encuentro ninguna otra explicación. Quiero decir lo siguiente. Cuando una persona es entregada en extradición a otro país,
Es claro que por conductas delictivas que haya ejecutado, distintas a aquellas por las que se le extraditó, no puede ser investigado hacia atrás. O sea, lo investigan por aquello por lo que se le está pidiendo en extradición. Cuando una persona es extraditada, no se le puede investigar por las conductas delictivas ejecutadas en nuestro país. Las personas que son que son extraditadas y enviadas al país del norte, cuando cumplen su pena, no pueden ser capturadas cuando regresan al país a cumplir la sanción que se les haya impuesto por la misma conducta en los Estados Unidos. En ese sentido yo respondo, yo no veo nada distinto a que la verdad se quede por fuera como justificación para la extradición de esta persona. ¿Por qué? Porque no lo pueden investigar por los delitos que ejecutó aquí, que son más graves: homicidios, accesos carnales violentos a menores de 14 años. No puedo permitir que se me diga que no fue con un fin distinto si delitos más graves ejecutados aquí, tarde que temprano, cuando regrese, los va a tener que ejecutar. Y para esa época ir a un centro de reclusión. El argumento de la seguridad nacional afectada, entonces, ¿en qué va a quedar? Absolutamente en nada, porque un día lo vamos a tener en nuestras cárceles. Así que uno tiene que pensar, se llevaron la verdad, ocultaron la verdad con la extradición. Y lo digo a pesar de mi condición de académico. Finalmente, doctor Raimundo Tello, ¿qué pasará con las 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias que tenía alias Otoniel en Colombia? Todo lo que sea distinto a aquel delito por el cual fue extraditado, aquellos hechos por los cuales fue extraditado, se seguirán investigando en Colombia. Y se emitirán sentencias, muchas de condena, en Colombia. Lo que significará que un día él va a regresar a cumplir esas sanciones en Colombia. Eso lo advierto, si es que con ocasión de sus revelaciones no consigue que el gobierno de los Estados Unidos le brinde protección porque queda en situación de alto riesgo y nunca regrese a nuestro país después de haber estado, me atrevo a decir, mucho tiempo, 10 años, en un lugar de reclusión. Doctor Raimundo Tello Benítez, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Muy buenas noches, Gildardo. Me excusa haberme apartado un tanto de lo académico, pero es que soy un ciudadano que tiene derecho también a exponer lo que piensa desde lo social acerca de cómo se está comportando o se están comportando las autoridades nacionales. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico.